El acta de la sesión número 3 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 4 se pone a disposición de las integrantes de la comisión. La señora secretaria, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado de Establecimientos Educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. Oficio 1166 del Contralor General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio 5 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca del estado de avance de los requerimientos presentados por la presidenta del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, en relación con la deficiente gestión del director ejecutivo del SLEP de Atacama, que mantiene a la comunidad educativa de la zona movilizada. Correo electrónico de la diputada Sara Concha, a través del cual propone el siguiente listado de invitados para el estudio del proyecto de ley Boletín 13.893. Señor Esteban Barahona de Confamilia, Carol Espinaza de UMIT, Teresita Janssens, Sara Alvarado de la Fundación Elim y padres y apoderados presentes. Correo electrónico de la diputada Karen Medina, por medio de la cual solicita recibir una audiencia a las siguientes organizaciones. 1. Asociación de Colegios Subvencionados, para referirse a la discriminación frente a restricciones y arbitrariedades de los ítems de presupuesto para mejora de los establecimientos educacionales, al programa de entrega de notebooks, la entrega de cajas de útiles escolares y su preocupación en relación a la Convención Constitucional que quitaría la subvención estatal a los colegios subvencionados. 2. Federación Nacional de Organización de Asistentes de la Educación Pública, para plantear sus inquietudes sobre la modificación del incentivo al retiro y solicitar una comisión investigadora y de seguimiento, fijando plazos para concretar su pago. Solicitudes de audiencia de diversas organizaciones civiles para dar su opinión sobre el proyecto de ley en tabla. Primero, la señora Teresita Janssens, ex coordinadora nacional de formación integral y convivencia escolar del Ministerio de Educación. El presidente de la Corporación Confamilia, señor Esteban Barahona, el presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de los Colegios FIDE, señor Ricardo Salinas, la presidenta de la Agrupación de Liceos Emblemáticos Unidos, señora Sonia del Río, y la presidenta de la Agrupación de Padres y Apoderados presentes, señora Tania Lagos. Finalmente, comunicación del presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE, señor Pedro Díaz, quien solicita audiencia con la comisión a fin de dar a conocer los lineamientos que tienen considerados para el periodo 2022-2023 en el marco del nuevo escenario constitucional, siempre pensando en ser un aporte al sistema educacional del país, representando y prestando servicios de asesoría y capacitación a más de 1 millar de colegios y jardines infantiles para colaborar con ellos en el logro de la excelencia del servicio educativo. Esto es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, colegas? ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? Diputada Alejandra Plasencia. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos y todas quienes están presentes acá en la comisión y de forma telemática. Hoy día, 19 de abril, por orientación del Ministerio de Educación, se hizo un cambio de actividades a nivel nacional en torno a discutir y dialogar al interior de las comunidades escolares sobre temas que tienen que ver con educación no sexista, convivencia escolar y otros. Quisiera, a través de su intermedio, presidente, felicitar esta iniciativa que también conocimos en esta comisión. Incluso se nos presentaron la documentación de las orientaciones para que las comunidades escolares pudiesen implementarlo. Y en ese momento yo manifesté la necesidad de que desde el Ministerio se nos hiciera llegar el resultado de esas jornadas de convivencia, sobre todo porque desde esta comisión hemos manifestado la intención de hacer una reforma profunda a lo que es hoy día el sistema escolar, privilegiando lo que son las condiciones de aula, mejorarlas, generar condiciones de equidad y sobre todo en esta vuelta a clases la necesidad también de no solo diagnosticar, sino que de avanzar en propuestas que nos permitan contener emocionalmente y generar condiciones para el desarrollo pleno e integral de niños, niñas y jóvenes.
Así es que solicitar a través de su intermedio que se nos pudiera hacer llegar el resultado de esa jornada cuando esté disponible. Muchas gracias, diputada Plasencia. Vamos a enviar entonces esta nota al Ministerio de Educación a nombre de la comisión, así es que no hay ninguna oposición. Se toma el acuerdo. Palabras sobre temas varios, colegas. ¿Diputado? Presidente, muchas gracias. Bueno, saludar a todos las y los colegas de esta comisión. A través suyo solicitar que, como viene semana distrital, tal vez estamos un poco encima, pero que exista la posibilidad que los diputados y diputadas nos podamos reunir con las respectivas Seremi de educación en nuestra región de los lagos, que sea un trabajo, y en todas las regiones tal vez, un trabajo planificado. Creo que también se puede construir agenda legislativa con mayor pertinencia en el territorio local, así que hacer las gestiones posibles para que ello ocurra, la aplicación de normativa nueva, programas de gobierno. En nuestra región de los lagos tenemos complicaciones con las SLEP. Sé que hay un trabajo de uno a uno de nuestras oficinas parlamentarias en terreno, recogiendo las inquietudes de la gente, pero hacer ese esfuerzo, aunque sea trimestral, en que tengamos, ¿verdad?, una reunión, 1 hora, 2 horas en cada región, invitar a todos los parlamentarios, independientes de los sectores políticos, y poder reunirnos con la respectiva seremía, y también incluir a los directoras o directores del LEP, si que lo hubieran en aquellas regiones. Ojalá se pueda oficiar o seguir los conductos para que aquello ocurra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos en todo caso a tener esa discusión para ver de qué forma le damos continuidad a la comisión en las próximas semanas y en los próximos meses, y si es que existe también la disposición del resto a sesionar en otros territorios. Claro. Diputada Concha. Sí. Ahí sí, disculpe, estaba viendo. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer o plantear una pregunta que me quedó la duda esa vez que estuvo el ministro con nosotros, sobre cómo se está implementando, cómo se está considerando en este caso a los padres y apoderados en el tema de la educación sexual, no sexista y de género, que es un tema que en lo personal me preocupa, y que más que a mí, a los apoderados, que me lo encuentro siempre en terreno, el trabajo que nosotros hacemos en visita constante también de áreas de la educación, donde los padres me plantean esa inquietud que tienen, porque es un tema que hoy día también se está implementando en los colegios, que se está conversando bastante, quizás un tema sensible, y por su intermedio, presidente, me gustaría consultar de cómo se están tomando o cómo se está incorporando a los padres en este tema tan sensible, porque el día en que se lo consultamos al ministro acá, no tuve una respuesta en el tema específico. Entonces, me gustaría saber cómo se está en este caso incorporando a los padres y apoderados, sobre todo en esta educación que es tan sensible para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Concha. Al final de las exposiciones de este proyecto, va a tener la posibilidad también de intervenir la asesora legislativa María Fernanda González, asesora del Ministerio de Educación. Este proyecto, el que vamos a iniciar su tramitación el día de hoy, es un proyecto que de una u otra forma igual está vinculado al tema de la educación sexual, y por lo tanto la asesora legislativa del Ministerio de Educación tendrá la posibilidad también de referirse a lo que usted hace mención. Diputadas, diputados, puntos varios. Bien, yo tenía un punto vario, un tema bastante puntual y que tiene que ver, por supuesto, con la condición y con el estado de la educación pública, en este caso con un jardín BTF, un jardín público de la comuna de Copiapó, el Jardín Intercultural Atacamita de la comuna de Copiapó, que me correspondió visitarlo hace algunas semanas atrás. Yo hice mención de él y de sus condiciones en esta comisión a propósito de una plaga de palomas que ha afectado la continuidad y el funcionamiento de este jardín infantil desde noviembre del año pasado, impidiendo la asistencia de niños, niñas, pero exponiendo al mismo tiempo a problemas de carácter sanitario a los funcionarios y funcionarias que allí se desempeñan. Se comunicó conmigo esta mañana la directora de este establecimiento señalándome que aún no existe una respuesta por parte del servicio local de Atacama. Hay una plaga de palomas, hay caca de paloma en un jardín infantil de una capital regional, y el servicio local, luego de 4 o 5 meses, no ha sido capaz
de entregar una respuesta satisfactoria para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento. A mí me parece que esto, por muy paradojal que parezca, representa un poco el abandono de la educación pública que hemos señalado también en los distintos debates que hemos dado en esta comisión, y por lo tanto yo quisiera, secretaria, hacer un oficio de fiscalización nuevamente dirigido al Servicio Local de Atacama para conocer cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para regularizar la situación en la infraestructura y en las condiciones de este establecimiento público de la comuna de Copiapó. Si es que no hay ninguna oposición, habría acuerdo. Bien, colegas, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Daniela Chicardini, Pamela Giles, Erika Olivera, Camila Rojas, Juan Santana y Marisela Santibáñez, y de los exdiputados y exdiputadas Natalia Castillo, Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalida y Camila Vallejo, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. En primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados a quienes le hemos otorgado un tiempo de exposición de 10 minutos a cada uno de ellos. La señora Nael Condel. También está la asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, señora Daniela Constantino Llavén, el abogado de la familia y cogestor del proyecto de ley José Matías, señor Patricio Arriagada Molina, el profesor de la Universidad Diego Portales, educador en género y diversidad, señor Andrés Rivera Duarte, y la asesora legislativa María Fernanda González Lima, a quien recién saludamos, y aprovechamos, por supuesto, de saludar también y darle la bienvenida a cada uno de nuestros invitados e invitadas. Antes de darle la palabra a nuestra primera expositora, quisiera que tomáramos un acuerdo respecto a la tramitación de este proyecto en esta comisión. Conversando recién con la asesora legislativa del Ministerio de Educación, consideramos que, en primer lugar, y atendiendo a la urgencia que el gobierno estableció para este tema, el día 17, corríjame usted, Soledad, el día 17 de mayo, que es en 4 semanas más, es decir, nos da un espacio para poder realizar 3 sesiones de más, se conmemora el Día contra la Discriminación. Correcto. ¿Cómo? Algo correcto. Bueno, estaba señalando que el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el día 17 de mayo y consideramos que quizás sea un buen día, un buen momento para poder iniciar la votación del proyecto, votarlo en general, luego de haber recibido durante esta semana las audiencias que ustedes nos han solicitado de forma criteriosa y equitativa para que se puedan escuchar a invitados que representen distintas visiones y quieran ser un distinto aporte en materia de la tramitación de este proyecto. Entonces, les quiero preguntar si es que habría acuerdo para poder establecer ya como un itinerario la fecha de votación para esa fecha que está propuesta por parte nuestra. No, en ningún caso, si es que la lista de invitados o diputados es muy abultada, vamos a alcanzar a escucharlo todo. Eso en general en casi todos los proyectos de ley que se tramitan en esta y en otras comisiones ocurre. Ahora, lo que yo les puedo garantizar a ustedes es que al menos vamos a considerar los invitados de todos y de todas los diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión. Eso sí yo les puedo garantizar. Pero si es que, claro, imagínense si es que considerara el conjunto de invitados, eso podría incluso convertir esta tramitación en una tramitación eterna. Entonces, lo que yo les sugiero, dado que además hay una urgencia establecida por el Ejecutivo, es que definamos una lista de invitados en donde hay una consideración con cada uno de ustedes. Eso les puedo garantizar. ¿Habría acuerdo? Por favor, con micrófono. Es una ley muy importante. Evitemos situaciones me tocó, ya tengo 42 años, fui dirigente estudiantil, me tocó leyes muy bien intencionadas en gobierno de la concertación, que justamente se le catalogan de no haber hecho muchas cosas, las JOCAS, un montón de temas, que terminaban siendo un gran debut
y una despedida por no generar la participación. En esa lógica, no de torpedear, no de evitar la discusión, al contrario, si podemos tener más comisiones donde puedan participar los integrantes, bienvenido. Ojalá esa meta que se coloca, ojalá la podamos cumplir, pero no dejemos a nadie fuera, independiente que no comparta su mirada. Reitero, ejemplos de leyes que se aplican y terminan después matizándose y no quedando en nada. Lo hemos vivido cuando se trata de materias, ¿verdad?, sobre todo de inclusión y no discriminación. Es mi apreciación, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Quiero recordar que hay tiempos que debemos respetar por reglamento que además establece el Ejecutivo. No tiene que ver con un tema de voluntad. Igual quisiera preguntarle... ¿Cómo? Sí, pero el gobierno, si usted, para información suya, diputado, el gobierno es quien establece también la urgencia y la tramitación de los proyectos. Yo quisiera preguntarle a la secretaria cuántos invitados han sido solicitados para la discusión de este proyecto. Presidente, además de los 4 que están hoy día presentes, quedan 8 de los que han sido solicitados, entre otros por la diputada Sara Concha, la diputada Chicardini y personas que han pedido audiencia por sí mismos, digamos. O sea, hasta el momento alcanzaríamos incluso con 2 sesiones más. ¿Les parece? De acuerdo. Es decir, todos los invitados que se han sugerido para esta comisión hasta el momento alcanzarían a exponer en las 3 audiencias que restan antes de la votación del proyecto. ¿Habría acuerdo entonces para votarlo el 17 de mayo? Habría acuerdo. Bien, para comenzar entonces con la exposición, vamos a darle la palabra precisamente a una invitada del diputado Schubert, el señor Nael Condel, que se encuentra vía telemática, y a quien le damos la palabra por hasta 10 minutos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, don Nael. Ya. Primeramente, muy buenas tardes. Agradezco la corrección. Sé que mi nombre puede ser un poco ambiguo, por así decirlo. Así que muchas gracias por esa corrección. Bueno, primera vez que voy a exponer ante una comisión, así que disculpen los nervios. Bueno, primeramente mi nombre es Nael Condel, soy un hombre transexual de 36 años. Llevo 18 años de hormonización y transición, por lo cual este proyecto de ley, o sea, este proyecto de modificación a la ley me llamó poderosamente la atención porque gracias a todos estos años de transición me he podido dar cuenta de la importancia y relevancia que tiene por sobre todas las cosas la salud mental. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile todos sabemos que la salud mental pasa a ser casi algo por debajo de la mesa, por así decirlo. Y en el caso de las personas que sufrimos disforia de género, esto es un punto clave, a tal punto de que en países desarrollados, países que llevan, como Suecia, 52 años de legislación y tratamiento a personas con disforia de género, ellos mismos se han dado cuenta de que no se saca nada con las terapias afirmativas, no se ha podido demostrar su eficiencia realmente en la salud mental y en la mejora de la vida de las personas trans, y tampoco, mucho menos, lo que sería la aplicación de bloqueadores hormonales, la aplicación de hormonización posteriormente y operaciones que hay que decirlo fuerte y claro. O sea, estamos hablando de procesos que son irreversibles. Aquí no hay ningún proceso que incluya hormonación o bloqueador de hormonas de desarrollo que sea reversible. El daño está. De hecho, a tal punto que Suecia en el año 2020 se replanteó todos los procesos que están haciendo en menores de edad porque se dieron cuenta de que realmente se basaban todos sus estudios en supuestos que no fueron comprobados a pesar de que ellos ya llevan mucho tiempo tratando a menores de edad con bloqueadores y hormonización y terapias afirmativas. Una terapia afirmativa es el simple hecho de que a una persona se le trate con el nombre que se autopercibe, ¿ya? Esto no es, la terapia afirmativa no es una terapia como tal, o sea, por pasar por psicólogo en un lapso de tiempo
correspondiente, una terapia de por medio, no, es solamente el hecho de que a una persona se le trate por el nombre autopercibido. Eso ya es una terapia afirmativa. Esto, nuevamente repito, porque es sumamente importante, no ha demostrado en ningún país que ya llevan años de legislación, años de tratamiento y años con trabajo con personas con disforia de género, ha demostrado su eficiencia y su mejora en la salud mental, a tal punto de que en este mismo país, Suecia, las personas que sufren y padecen disforia de género, las personas que están dentro de lo que es, por decirlo de una forma un poco quizás suene fea, las personas que están dentro de la categoría trans puedan tener una mejora en su salud mental, solamente a través de lo que es la terapia afirmativa y posteriores tratamientos de bloqueadores hormonales que, hay que bien decirlo, son castradores químicos. Asumido esto en Suecia por el mismo Hospital Karolinska y asumido también en Estados Unidos, que son los productos que se utilizan para los bloqueadores de pubertad, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque la salud mental es la base de una mejora en la calidad de vida de todas las personas. Eso lo tenemos súper claro. El tema del bullying escolar, el tema del suicidio en estos casos, por ejemplo, que es lo que se basa esta ley, porque hay una frase que me llama mucho la atención, que dice que es la premisa un poco de todo este proyecto, de este proyecto de modificación a la ley, que es educar para salvar vidas. Bueno, eduquemos, pero este proyecto no va enfocado en educar, este proyecto va enfocado en castigar. O sea, castiguemos a los alumnos, judicialicemos a quién. O sea, hay una parte del proyecto que dice que esto tiene que, en el caso de que las personas que caigan dentro de la categoría que menciona el proyecto, la modificación, estas personas van a recibir una especial atención hacia el bullying que están recibiendo, que llevaría incluso a judicializar mediante los juzgados de familia, no especifica a quién, o sea, vamos a judicializar a quién, al que está haciendo el bullying, vamos a judicializar a los padres, o sea, eso no se dice, pero a mí me parece sumamente grave que se esté buscando judicializar a alumnos, a jóvenes, que no entienden realmente la gravedad de lo que están haciendo muchas veces. Quizás para nosotros como adultos es súper obvio que si yo insulto a alguien o me burlo de alguien, sea por la razón que sea, le voy a estar haciendo un daño. Pero un adolescente principalmente no lo sabe. Y quiero citar, muchas veces en América Latina, en vez de colaborar, se busca a los culpables. La familia culpa a la escuela y viceversa. En vez de buscar culpables, hay que buscar soluciones. Agrega Tina Maquela, directora del programa Kiva del Instituto Scalae en España. Kiva es un exitoso programa contra el bullying escolar creado en Finlandia. ¿Qué es lo que busca este programa? Que es educar a toda la comunidad escolar desde la primera infancia en adelante respecto a las consecuencias que tiene el bullying. No se busca atacar y mucho menos judicializar a quien comete este abuso, este acoso escolar, sino que busca solucionar y concientizar a toda la escolaridad en el daño que esto puede provocar. No se centra en enfrentar a quien hace el bullying con la víctima, los tratan por formas separadas, pero sí concientizar a todos aquellos que están alrededor y ven lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos una educación general respecto a la prevención del bullying. Este proyecto lo que busca es castigarlo, es un proyecto reactivo, no proactivo. O sea, no estamos buscando educar en ningún caso. Y eso es lo que tenemos que buscar. Como sociedad, tenemos que hacernos cargo del problema, no castigar el problema. Hoy en día, y esto va a sonar, yo creo que muy fuerte, pero hoy en día socialmente nos horrorizamos cuando a una mascota, al momento de entrenarla, se acude al castigo severo, pero no nos estamos horrorizando con pensar en judicializar un acto de jóvenes y de niños, que si bien no estoy quitando bajo ningún sentido
malo que es, sino que mi sentir es que se tiene que educar, se les tiene que enseñar a que eso está mal y el daño que se está generando con esto. Entonces, yo preferiría, como parte de la sociedad, y personas que sufrió bullying escolar, que a los niños se les educara. Y no solamente a los niños, sino que también a toda la comunidad estudiantil, toda la comunidad de la educación, sean directores, profesores, apoderados también. O sea, yo creo que por ahí tiene que ser la línea a seguir y no el castigo. El castigo no soluciona nada, de hecho, genera más rencor y eso no creo que sea una solución. Lo otro es que el tema del suicidio infantil, el suicidio en general, según los psicólogos, el suicidio es multifactorial, no es unifactorial. Una persona no se suicida por una sola causa. Una persona que lamentablemente y muy lamentablemente opta por decidir el suicidio es una persona que tiene muchas cosas en su mente, tiene muchas cosas en su corazón. O sea, tenemos que centrarnos en mejorar la salud mental de las personas. Ese tiene que ser el centro. No, insisto, no el castigar, sino que busquemos la salud. Y no busquemos o sea, buscando dentro de las razones, entendamos que esto es multifactorial, ¿ya? Y esto lo dicen todos los psicólogos, no es algo que me estoy inventando yo. Entonces, una situación de bullying escolar que termina lamentablemente, como en el caso que inspira o motiva esta modificación a la ley, busca, disculpen que lo que yo quiero decir es que tenemos que centrarnos en que los jóvenes, los niños y los adolescentes tengan la mejor experiencia dentro de su escolaridad, que se les respete en el amplio sentido del ser como personas, que eso ya está incluido en la ley. Ya hay una ley anti-bullying escolar, anti-acoso escolar. Entonces, potenciemos el entendimiento de las personas y la salud mental en las personas. Al menos así es como yo lo veo. Y insisto, hay un tema respecto a lo que es la identidad de género, que es muy importante saber esto. Un estudio de seguimiento más largo y con más participantes es el de la investigadora canadiense Devita Singh en el 2021. Ella estudió 139 casos de niños con disforia de género y los siguió durante 20 años, o sea, desde el 2001. Solo el 12% de su muestra persistió en su identidad de género. Del 88% que desistió de su identificación de género o como transgénero, un 66% se declaró homosexual o bisexual. Eso quiere decir que hay personas dentro de todas estas personas que se identificaron como trans en algún momento que no se identifican dentro de lo que sería el LGBT. Eso quiere decir que les estamos generando un daño al momento de que no estamos evaluando bien a cada persona que dice, en este caso, pertenecer a lo que es la comunidad trans o dices tener disforia de género. Eso es sumamente grave porque estamos empezando a tratar con terapias afirmativas que nuevamente, les repito, no han sido demostrado que tengan un beneficio real para la salud mental de los niños y de las personas al momento de continuar su vida. Esto es sumamente importante porque de verdad se está intentando legislar y sobre afirmaciones que no son correctas, sobre estudios que no están confirmados. Entonces, estamos poniendo la vida de los jóvenes en base a supuestos que no se están comprobando. La salud, y al momento de que tú le das una identidad, le pones una etiqueta, por así decirlo, a un niño, le está generando todo un universo en su forma de sentir el mundo. Los niños perciben el mundo desde el exterior. Si tú les dices, tú eres esto, el niño se lo va a creer, pero en base a que se va desarrollando, en base al momento que llega a la adolescencia
y que el cuerpo empieza a cambiar, esto puede continuar así o puede no continuar así. Y eso es lo que demuestra este estudio. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente tomando las mejores decisiones para la salud mental de los niños y adolescentes? ¿O estamos tomando decisiones abruptas sin las reales estudios correspondientes de todo eso? Una persona a la cual yo le pongo bloqueadores hormonales, le estoy generando un daño gigantesco en su desarrollo. Estoy haciendo que no se pueda desarrollar. Y no estoy hablando solamente físicamente, sino que a nivel de su cerebro tampoco se desarrolla. Y no es que yo le pueda poner pausa y después continuar, porque eso no es así. No está comprobado que sea así. Y esto lo estoy hablando de países que esto ya viene de vuelta, de países que llevan muchos años en esto, o sea, como Suecia, 52 años. O sea, no es poca la experiencia que ellos tienen. Nael, Entonces, dígame. el tiempo que le habíamos dado es de 10 minutos, que ya se superó, entonces le quería pedir Disculpe. si podía terminar su intervención para poder darle paso al resto de los invitados. Ya, perdón nuevamente, disculpe. Insisto, mi pregunta es la siguiente. Con este proyecto de ley, estamos buscando mejorar, o sea, educar a los niños y adolescentes para que no continúen con el bullying, para que entiendan lo grave que puede ser esto. ¿Eso es lo que estamos pretendiendo hacer con este proyecto de ley? ¿Estamos buscando mejorar la salud mental realmente de los niños y adolescentes? ¿O solamente estamos buscando castigarlos en base de que cometan un error que quizás, muy probablemente, ellos no entienden la gravedad de las consecuencias que puede tener el cometer bullying? Eso, muchas gracias y disculpen haberme extendido. Muchas gracias, Nael. Les recordamos entonces al resto de los invitados, vamos a ser bien considerados con eso, eso sí, pero las intervenciones son de 10 minutos para que puedan exponer todos y posteriormente dar paso a las preguntas de los diputados y diputadas. Vamos a darle la oportunidad entonces ahora a la asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, Daniela Constantino, para que pueda hacer uso de la palabra y exponer su punto de vista en relación a este proyecto. Daniela, bienvenida. Buenas tardes, honorables miembros de esta comisión. Agradezco por su intermedio, presidente, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer. Hoy estamos aquí para exponer en relación con el proyecto de ley mejor conocido como José Matías. Como ya sabemos, este proyecto surge a raíz del trágico caso de José Matías, joven de 16 años que fue víctima de bullying y acoso escolar y que en el 2019 cometió suicidio. Sin duda, el bullying y el acoso escolar es un asunto que, especialmente en el último tiempo, ha causado gran revuelo a nivel nacional. No obstante, me pregunto, ¿viene este proyecto de ley a solucionar esta grave situación a la que se enfrentan los niños y adolescentes en distintos establecimientos educacionales en Chile? ¿O es este más bien un proyecto de ley que está particularmente enfocado a prevenir y sancionar el bullying y el acoso escolar hacia niños y adolescentes que se autoperciben como transgénero? Me parece que de la lectura y la fundamentación de este proyecto de ley, la respuesta es evidente. Este proyecto tiene como fin proteger especialmente a los niños que se autoperciben como transgénero contra el bullying y el acoso escolar. De esta respuesta me surge la siguiente pregunta. ¿Es necesario un proyecto de ley para prevenir y sancionar particularmente el bullying y el acoso escolar en contra de niños y adolescentes que se autoperciben como transgénero o de aquellos que caigan dentro de las categorías descritas en el artículo 1, numeral 5 del presente proyecto de ley? La respuesta a esta pregunta es no. El presente proyecto de ley es innecesario. Es innecesario porque el acoso y el bullying escolar ya se encuentran sancionados por la Ley 21.430 sobre garantías de los derechos de la niñez.
El artículo 36, incisos 8º y 9º de dicha ley establecen las medidas de prevención, resolución y reparación de las distintas formas de acoso y bullying escolar. Asimismo, el inciso 9º del artículo en comento señala expresamente que todos los niños y adolescentes serán protegidos contra cualquier tipo de violencia con móvil discriminatorio. En ese sentido, el citado artículo 1º, numeral 5º del presente proyecto de ley señala una serie de categorías que se entienden perfectamente subsumidas en lo que la Ley sobre Garantías de los Derechos de la Niñez califica como móvil discriminatorio. Es más, estas categorías también se encuentran protegidas contra cualquier tipo de discriminación arbitraria por el artículo 2º de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, mejor conocida como la Ley Zamudio. Sin embargo, alguien podría argumentar que la Ley 21.430 sobre Garantías de los Derechos de la Niñez no protege a los niños que se autoperciben como transgénero. Frente a esto, es importante recordar que dicha ley está destinada a proteger y garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. Precisamente, siendo que todos los niños y adolescentes que se autoperciben como transgénero son justamente niños y adolescentes, resulta innecesario que se dicte otra ley para prevenir y sancionar la misma conducta que ya se encuentra regulada y sancionada por nuestro ordenamiento jurídico vigente. Por el contrario, lo que sí es necesario y urgente es que el gobierno en turno, en conjunto con las autoridades educativas, establezcan distintas medidas de diversa índole para controlar y erradicar la violencia que está azotando a los distintos establecimientos educacionales del país. Por otra parte, consideramos que el presente proyecto de ley es inconstitucional. Esto porque a través de este proyecto de ley se promueve una política identitaria de los niños y se vulnera la igualdad ante la ley. De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico interno y con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derecho a ser tratados de la misma manera. Sin embargo, este proyecto de ley, al aparejar una sanción penal para el acoso y el bullying escolar en contra de los niños que caen dentro de las categorías protegidas por el artículo 1º, numeral 5º de este proyecto, protege más a la víctima que encuadra en estas categorías, pero trata de forma desigual a aquellos niños que son víctimas de los mismos actos, pero que no forman parte de ninguna de las categorías protegidas por este proyecto de ley. Por lo tanto, el artículo 1º, número 5º del presente proyecto de ley vulnera el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. Aunado a lo anterior, este proyecto también señala que cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio que sea ejercida en contra de un estudiante por parte de cualquier persona que detente una posición de autoridad será sancionada penalmente. Sin embargo, el proyecto no define expresamente la conducta sancionada ni tampoco hace referencia expresa a la sanción. Únicamente hace referencia abstracta a los artículos 403 bis y siguientes del Código Penal. Es decir, se trata de una ley penal en blanco. En este aspecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos puede ayudar a comprender mejor el escenario en el que nos sitúa este proyecto de ley. Dicho tribunal ha sostenido, en el considerando segundo y sexto del fallo en el rol número 468, que solo se admiten dos clases de leyes penales en blanco: las impropias y las leyes penales que no se remiten a otra ley, pero que describen el núcleo central de la conducta punible y establecen expresamente el destino de remisión. En este caso, el artículo 1º, número 5º del proyecto de ley
no encuadra en ninguno de los tipos penales de leyes penales en blanco anteriormente descritas, porque no describe expresamente la conducta punible y no establece expresamente el destino de remisión. Al establecer que cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de cualquier estudiante de la comunidad educativa por los motivos enumerados en el artículo 1, numeral 5, serán sancionados conforme a lo dispuesto en los artículos 403 bis y siguientes del Código Penal, no se está dando claridad sobre la conducta y la sanción. Lo que el legislador está haciendo es dejar tanto la definición de la conducta punible como de la sanción completamente al arbitrio del juez. En este sentido, otro aspecto fundamental que considerar es el criterio establecido en la Ley 21.120, la cual señala que la identidad de género radica en la autopercepción de la persona sobre sí misma como transgénero y no en la exteriorización de tal subjetividad. Por lo tanto, siendo este un criterio eminentemente interno, ¿cómo es posible probar que el motivo discriminatorio del hostigamiento o del acoso se funda en una dimensión muchas veces no exteriorizada? Esto da paso a muchos posibles abusos, sobre todo en lo que respecta a la violencia psicológica, mencionada en el artículo en comento. Por las razones esgrimidas, este proyecto de ley también vulnera el artículo 19, número 3, inciso 9 de la Constitución Política de la República, el cual señala expresamente que la ley no podrá establecer penas sin que la conducta sancionada esté expresamente descrita en ella. Por último, este proyecto no se ajusta a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21.430 sobre garantías de los derechos de la niñez y el artículo 12 de la Ley 21.120 sobre la protección al derecho a la identidad de género, pues esta última no reconoce la identidad de género en menores de 14 años. Y, por el contrario, el presente proyecto de ley, al no establecer distinción etaria alguna respecto al reconocimiento a la presunta identidad de género de los niños y adolescentes, admite la posibilidad que ésta les sea reconocida inclusive si son menores de 14 años. Por todos los motivos anteriormente señalados, consideramos que el presente proyecto de ley es innecesario e inconstitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu exposición. Vamos a darle entonces la palabra en este momento al abogado de la familia y cogestor del proyecto de ley José Matías, señor Patricio Arriagada Molina, quien tendrá también el espacio al que hicimos mención para su exposición. Patricio, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Quisiera aprovechar estos minutos para aclarar ciertas cuestiones que desde ya se han planteado como problemas en el presente proyecto, que pudieran enturbiar o retrasar la tramitación. En la primera intervención se señaló y se habló de que este proyecto de ley es un proyecto de ley castigador. Y se ve la intervención, erradamente, la intervención de un tribunal de familia como un ente castigador. Probablemente en razón del desconocer la función que realiza un tribunal de familia. ¿Cuál es la restauración de derechos? Lo que acá se señala cuando se le insta, se le obliga al establecimiento a denunciar ante tribunales de familia es lograr la intervención especializada tanto del tribunal como de organismos colaboradores del mismo, a efectos de poder restaurar los derechos tanto del agresor como de la víctima. En familia,
en familia cuando tenemos problemas de agresiones o medidas de protección. Tanto víctima como agresor, en el caso de ser un agresor menor de edad, eh, se entiende también como vulnerado. Por lo tanto, el objetivo de la intervención del Tribunal de Familia no es castigar en ningún caso. Lo que se pretende es lograr que a través de su intervención se restauren los derechos tanto de aquella persona que cometió la agresión como de la víctima. No persigue ningún otro sentido. De la misma forma, y será el tribunal, en atención a los antecedentes que arriben a dicho proceso, que adoptará las medidas en cuanto a si es necesario solo la intervención del menor o del menor y su familia. Por lo general es una intervención, la que realizan los tribunales de familia es una intervención integral cuando se trata de restauración de derechos. Por lo tanto, quisiera aclarar ese punto. No está pensada como una ley castigadora. El otro punto respecto a la necesidad de este proyecto. En verdad, nosotros nos planteamos dicha pregunta un par de veces y tuve una respuesta bastante rápida en razón de lo sucedido tras el suicidio de José Matías. Tras el suicidio de José Matías, la madre, Marcela, solo en ese momento es que se entera de la existencia de la circular 768, de la Superintendencia de Educación, la que se encontraba vigente desde el año 2017. Ese mismo año, José Matías, de acuerdo a la investigación que realizó la Superintendencia, como la investigación que realizó el Ministerio Público, ese mismo año quedó acreditado que el establecimiento tomó conocimiento de que José Matías ya presentaba divergencia en cuanto a su identidad sexual de acuerdo a la que se le asignó al nacer. Lo grave y que es el motivo de que motiva este proyecto de ley es que Marcela y otros apoderados nunca nos enteramos de los derechos que tienen nuestros hijos respecto del establecimiento. Hay que recordar de que en lo que se refiere al mundo o de la comunidad LGTBIQ+, existe invisibilización, persiste la invisibilización. Por lo tanto, no es un afán de hacer una de exacerbar, de imponer criterios a terceros con respecto a cómo debo educar a mis hijos, sino que es permitir a las familias que tomen conocimiento efectivo de aquello que está vigente. Cuando somos apoderados, la forma de comunicación con el establecimiento es a través del reglamento interno. Ahí nos enteramos de los derechos y obligaciones que tiene nuestro alumno, nuestro pupilo. Pues bien, los reglamentos internos, no obstante, el sumario administrativo realizado en este caso por la Superintendencia de Educación de Atacama, persisten en discriminar en cuanto a usar lenguaje inapropiado respecto a las orientaciones que al respecto con el tema trans y de dignidad y respeto para toda la comunidad se le ha indicado, persiste. Cuando nos acercamos a la superintendencia respecto a la fiscalización de reglamentos, la respuesta que obtuvimos fue de que solo actuamos cuando existe una denuncia. Per se, si no existe denuncia, señores, ¿cómo me voy a enterar qué derechos tengo? Por lo tanto, insistimos, este proyecto está enfocado primero a garantizar el acceso a la información a los apoderados. Es muy respetuoso además
dado que entre nosotros tenemos variopinta posición política y respecto a temas ideológico y religioso, de cuidar de que los padres mantengan respecto a niños adolescentes, estamos hablando de menores de edad, el control el tipo de educación que le van a brindar a sus hijos. En eso fuimos muy cuidadosos de generar el espacio suficiente para que cada familia, al tenor de sus propias percepciones o principios, hiciera uso de aquella información. Solo lo que pretendemos es garantizar el acceso a la información, puesto que la superintendencia, señores, no actúa sino en base a una denuncia, y si yo no sé cuáles son mis derechos, no voy a poder denunciar. Segundo, la fiscalización de la superintendencia es a través de una planificación anual. Si no se contempló, hay que esperar la denuncia. Por lo tanto, lo que se garantiza, lo que se busca garantizar es que padres apoderados tengan acceso a la información y que no lleguen al colegio pidiendo como un favor el que le admitan, que le toleren a su hijo. La información es poder y lamentablemente hay colegios, muchos colegios, sobre todo aquellos confesionales, de corte confesional, que limitan el acceso a la información. Acá lo que simplemente se pretende es democratizar, y cada familia, desde su particular prisma, verá cómo maneja dicha información. No se pretende un castigo, se pretende reparar daño, por supuesto, y el establecer sanciones, además, como una forma de motivar, lamentablemente con el garrote, a los establecimientos a hacer las adecuaciones. También se establece la necesidad de incorporar una vez al año, a lo menos, las modificaciones o indicaciones que haga la superintendencia o la legislación. Hemos revisado múltiples reglamentos acá en la zona y también reglamentos de convivencia de otros establecimientos, y todos tienen una o más retraso con respecto a la aplicación de las indicaciones de la superintendencia. Por lo tanto, incumplen la normativa educacional. Sin el afán, insisto, de polemizar, pero en verdad, si leen con cuidado, sobre todo el primer interventor de la presente audiencia, Anael, se percatará que la obligación de denuncia a un tribunal de familia y no a un tribunal de garantía, no pretende de modo alguno criminalizar a los agresores, sino que lo que pretende es que con la intervención especializada de un tribunal de familia, dicho agresor se le restauren sus derechos, porque en verdad quien agrede, cuando es el caso de un niño, también es víctima de dicha discriminación, en cuanto a que probablemente hay algo que a lo mejor a nivel familiar puede que no esté funcionando, pero en todo caso será el tribunal de familia, caso a caso, como cualquier medida de protección, es que definirá cuál es el grado de intervención que se hará, si será el niño o será la familia completa. Por lo general siempre es la familia. Por lo tanto, consideramos que la necesidad existe, es real, puesto que de no existir el acceso a la información, todas las buenas intenciones que todos tenemos y los legisladores tienen con respecto a cada ley que generan, pasa a ser letra muerta, puesto que la superintendencia, todo organismo público, actúa solo en virtud de una expresa autorización. Hemos dejado, no en manos de estos planes de intervención, planes anuales, no en manos de un tercero, sino que en la propia familia, el manejo de la información. Con esa información, señores, la familia resolverá cómo maneja el tema. En verdad,
si Marcela hubiese tenido acceso a la información de manera oportuna, la cual dos años antes del suicidio de José Matías se encontraba vigente, probablemente el suicidio no habría acontecido. Debemos hacernos responsables y hacer de que las leyes se cumplan, no solo con la fiscalización de una superintendencia, sino que también requerimos que los padres tomen un rol preponderante en ello, y la única forma que consideramos que ello puede ocurrir es que si garantizamos el acceso a la información y establecer sanciones para cuando aquello no ocurra, ni se denuncie o se banalice en realidad las agresiones, el hostigamiento. Las personas trans o de la comunidad LGTB, cuando inician procesos de reconocerse como tal, es un proceso en que están altamente propicios a ser vulnerados. Son demasiado sensibles los índices de suicidio en dichos niños que son parte de la comunidad, se disparan. Si la familia tiene acceso a información, podrá activar todos los mecanismos necesarios, tanto en el establecimiento como en el entorno familiar, porque en verdad la invisibilización de los niños genera muerte. Lamentablemente es por ello que el lema también del proyecto de ley es educar para salvar vidas. ¿Cómo educo si no tengo acceso a la información? Solo manejando la información podré educar. Este proyecto de ley, señores, lo que pretende es garantizar a esa familia el acceso a la información. Básicamente es eso, generar incentivos para que aquel traspaso se verifique y sanciones para quienes no lo hagan. No es más que eso. No pretende urbanización, no pretende imponer de manera alguna visiones de cualquier ideología de donde sea. No, acá el control lo sigue manteniendo la familia, y la familia, con toda la información a su disposición, tomará las decisiones y verá cómo maneja o cómo enfrenta, de ser necesario, a aquel establecimiento que se niega a reconocer, a devolver la dignidad, porque no estamos pidiendo que le den derechos, estamos pidiendo que se le devuelvan los derechos a aquellas niños, adolescentes que sistemáticamente en el tiempo se le han negado y se han invisibilizado. Por lo tanto, esa es la motivación principal, y esperamos que tenga una aceptación entre ustedes. Sobre todo, piensen o verifiquen de que no tiene ningún sesgo político, es coincidente con cualquiera, independiente de la ideología o la posición que tengamos, y es además muy respetuoso de la posición de la familia. Es la familia la que tiene acceso a la información, pero necesito que la familia se le garantice ese acceso a información. Así como en algún momento también se presentó un proyecto con respecto a acceso a información, garantizarle acceso a información a la familia respecto a educación sexual, cuál era el tenor de aquella información que se le iba a dar a los niños. Acá es muy parecido. Lo que se pretende es garantizar a la familia el acceso a la información, sancionar a quien no lo hace, reparar a los agresores vía tribunales de familia, que son de reparación, no de sanción, y sancionar administrativamente a los establecimientos que persistan en conductas vulneratorias. Eso es, señores. Muy amable, gracias por escucharme. Le agradecemos a don Patricio Arriagada, el abogado de la familia y uno de los colaboradores dentro de la elaboración del proyecto de ley José Matías, el que estamos abordando en esta oportunidad, por su exposición.
Le vamos a dar entonces también la palabra, bajo las mismas condiciones, al profesor de la Universidad Diego Portales, educador en género y diversidad, el señor Andrés Rivera Duarte. Bienvenido, profesor. Diputadas de la República, agradezco esta instancia de reflexionar con ustedes. Lo primero es pedirle perdón a José Matías, a su madre, hermanas, familia. Perdón por llegar tarde, José Matías. Perdón incluso por estar acá aportando un proyecto de ley cimentado en la vida-muerte de un niño maravilloso, lleno de sueños, que solo quería ser el mismo y que su muerte nos remece para recién actuar. José Matías, perdona también por alguna de las cosas que has escuchado en esta audiencia. La realidad que vive en Chile la niñez y adolescencia trans es desconocida. Hemos invisibilizado desde nuestra mirada adultocentrista la identidad de género, dudando de ellos, creyendo que por ser niños, niñas, no tienen claro o no saben lo que son, olvidándonos que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género y puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Parte de la definición de los principios de Yogyakarta. Por lo tanto, quienes saben de identidad de género no necesariamente es un psicólogo o un psiquiatra. No hay un test que pueda medir la identidad de género. Tampoco es un neurólogo, sino que somos cada uno, cada una de nosotros y nosotras que estamos acá. Ya que desde los 3 años que vamos manifestando la identidad de género y la vivimos. Y qué valientes son quienes, a pesar del miedo, de la angustia, de la culpa, sí, la culpa de fallarle a la sociedad, a la familia, madre, padre, incluso profesores y profesoras, aún así son capaces de vivir sin manifestarse. Y sin duda, el mayor miedo, y así lo han manifestado muchas personas trans, es el colegio. Es el lugar en donde el saber y el aprendizaje debería tener una mirada universal, inclusiva, respetuosa, sea justamente en ese lugar donde se vive el miedo, el pánico, el terror. Lamentablemente lo vivido por José Matías se repite. Génesis, una hermosa niña trans, sufrió burlas por parte de adultos y adultas del colegio. Incluso una educadora le hizo una zancadilla como juego en el patio cuando ella iba corriendo, la que terminó con Génesis en el suelo golpeándose su cara en el cemento. Diego, un niño trans que supuestamente el colegio le respeta su identidad de género y dice ser inclusivo, pero aún lo nombran con su nombre legal, sin respetar su nombre social, justificando el actuar diciendo, abro comillas, a la profesora de religión le cuesta este tema, cierre comillas, o, abro comillas nuevamente, fue solo una equivocación, cierre comillas. Ni error, ni equivocación, es dañar a un ser humano, dañarlo, sabiendo que lo están dañando. Compartiré con ustedes algunas prácticas negativas que me ha tocado conocer en colegio y me ha tocado acompañar procesos inclusive en los colegios. Frases como, yo soy profesora de niños normales, profesora de matemática niño trans. No puedes hacer clase conmigo, aunque te creas mujer, eres hombre y corres como hombre, profesor de educación física niña trans. Eso es una ideología. Es la perdición y la obra de Satanás, profesora de religión en clases. No eres niña porque tú tienes pene, un profesor a una niña trans. Tío Andrés, ¿me puede ayudar para ser feliz en el colegio? Una niña trans de 7 años. Tío Andrés, la profesora de religión me dijo delante de todos mis compañeros que me irá al infierno por creerme niño. ¿Es verdad? Niño trans de 11 años. Bullying, discriminación y como consecuencia, el suicidio. De estas y muchas otras frases más, que no solamente son frases, sino que son situaciones que viven niños, niñas y adolescentes trans. Y aquí debo referirme al Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, cuyo accionar inexplicable, indolente, no solo niega información de la circular 768 emanada a la Superintendencia de Educación, sino que además no la aplicó y no tomó las medidas mínimas para proteger y resguardar los derechos de José Matías. Siendo ellos garantes de derecho, fueron quienes justamente lo vulneraron. Incluso la encargada de convivencia escolar y la inspectora del liceo, tratando de explicar lo sucedido, dicen, abro comillas, las razones de su muerte se deben a que él se expuso al escrutinio público por su anormalidad sexual.
Cierre comillas. Duele leer y escuchar esta frase. Y a la vez es decidora en relación a las falencias que lamentablemente hay en algunos y algunas profesionales del área de la educación. Falencias que se concretan en daños y vulneraciones, y esas vulneraciones tuvieron consecuencias. La vida de José Matías, la pérdida de un hijo, el desgarro del alma de una madre, hermana, abuela, tía, prima, una familia que vive navidades con un puesto en la mesa vacío, que celebra cumpleaños en ausencia, que no pudo vivir la graduación y licenciatura de cuarto medio, y que al visitar el cementerio cada semana viven el sentirse completos como familia al lado de la tumba de José Matías. No puede volver a ocurrir que docentes sean quienes generen espacios de discriminación, avalen el bullying o sean de una u otra forma incitadores e incitadoras del suicidio. Porque para pensarlo y hacerlo es porque el dolor te abraza el alma, porque te convences de que eres una basura, que tu vida es una basura. Y ese convencimiento te lleva a escapar no solo del dolor de la discriminación y el bullying, sino también del dolor de ser una basura. Es un deber y una responsabilidad del Estado crear espacios seguros, libres de discriminación, que docentes tengan formación en diversidad sexual LGBTIQA+, que manejen la circular 812 hoy en día, que sean inclusivos e inclusivas, que respeten la maravillosa diversidad en las aulas desde etnia, conformaciones familiares, orientación sexual, identidad y expresión de género, raza o creencias religiosas. Y deben ser las universidades formadoras de profesionales íntegros, con base en derechos humanos, diversidad e inclusión. Esta ardua tarea muchas veces la hacemos quienes estamos comprometidos con la dignidad de la diversidad. Es así como también hay buenas prácticas en diferentes regiones de colegios y DAEM. Colegios particulares subvencionados municipales respetando identidad de género, siendo escudos protectores. Colegios con espacios seguros y que no les ha pasado nada malo. No se han destruido las familias ni se han destruido sus colegios. Al contrario, han crecido. Docentes interesados e interesadas en capacitarse. Asesorías de intervención a la comunidad educativa, incluyendo apoderados y apoderadas. Elaboración de un protocolo de acoso sexual inclusivo, por ejemplo, en el DEM de Coyhaique. Municipalidad de Peñalolén lleva 4 años realizando capacitación en establecimientos educacionales a sus docentes y realizando conversatorios con estudiantes. DAEM de Curicó, 3 años capacitando a docentes, conversatorios estudiantes, capacitación a dupla psicosocial, encargados de convivencia escolar, conversatorio con apoderados y apoderadas. Colegios confesionales, inclusives y respetuosos, pero que tienen la información. La información les ha permitido crecer, no solamente como seres humanos, también como profesionales y poder ser realmente inclusivos. Honorables diputados y diputadas, ustedes tienen la oportunidad de no llegar tarde a otras vidas inocentes, plenas, que expresan su identidad de género, a otros José Matías, o Génesis, o Rafael, o Fernanda, quienes exponen su día cada día en sus respectivos colegios tratando de insertarse en una estructura educativa dañina, a la que le falta avanzar a un sistema educativo inclusivo. Aprobar este proyecto de ley no solo es dignidad para José Matías y su familia, sino también la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes no sigan suicidándose, autoflagelándose, producto de la discriminación y bullying, ya sea por sus compañeros, compañeras o parte de la comunidad educativa. Ustedes pueden ayudar a través de este proyecto de ley a rescatar la dignidad de niños, niñas y adolescentes, a rescatarlos del precipicio y construir un real y verdadero sistema educativo en donde el crecimiento humano y educativo sean el pilar y la base cada día. Se lo pido como docente de la Universidad Diego Portales de la Cátedra de Educación en Derechos Humanos y Diversidad, dictada en el primer año de las carreras de Pedagogía Básica y Pedagogía en Inglés. Estamos formando profesionales respetuosos y dignos. Se los pido también como educador de párvulos, como hijo, como padre por elección y como persona trans adulta, con las heridas y las batallas dadas, y que cada día busco provocar y generar cambios en pro de crear espacios seguros para quienes se enfrentan día a día a una sociedad que cuestiona e invisibiliza, y a quienes hay que proteger, resguardar y sus derechos, y velar por el desarrollo integral como seres humanos de estos niños, niñas, adolescentes. Soy una persona trans de 58 años. Hace ya 20 años que empecé mi proceso. Y por lo mismo, quisiera muy humildemente dar a conocer mi otro punto de vista. Comparto que efectivamente el suicidio puede ser por múltiples factores, pero no olvidemos que esos múltiples factores pueden estar dados en un solo sitio, el colegio en este caso, en el caso de José Matías. Bullying, discriminación, convencerlo que era basura, convencerlo que no era casi hijo de Dios.
Se habló de un estudio de hace 20 años atrás. Bien, 20 años atrás habían otros parámetros para medir. Hace 20 años atrás se medía ¿usabas color rosado o color celeste? Hoy sabemos que el rosado y el celeste no nos determinan ni como hombres ni como mujeres, que solo somos seres humanos. ¿Juegas con muñeca o con pelota? Hoy sabemos que los juguetes no tienen ni orientación sexual ni identidad de género. Eran parámetros y medidas absolutamente, pero absolutamente estereotipadas, que hoy ni siquiera se usan. Así que esos estudios de hace 20 años atrás no podemos traerlos al día de hoy, porque ya fueron mal evaluados esos niños y niñas. Cuando se usaron esos parámetros y pudieron decir que eran trans, ni siquiera esos parámetros eran adecuados en la medición. Por lo tanto, sí, seguramente dijeron que muchos niños y niñas eran trans y que después supuestamente se arrepintieron. Bueno, no se arrepintieron. Se aplicó un pésimo proceso para reconocerles en su orientación sexual o en su identidad de género. Hace 20 años atrás ni siquiera teníamos incorporada la maravillosa igualdad que debe haber entre hombres y mujeres y esa equidad que tanto necesitamos como sociedad. Hace 20 años atrás estábamos aún en las cavernas. Hoy podemos decir que hemos evolucionado y necesitamos evolucionar mucho más. Este proyecto de ley no regula ni habla sobre hormonas, bloqueadores u otro tipo de intervención en personas trans. Este proyecto de ley habla de respeto, de dignidad, de no discriminar, de tener acceso a una información que es tremendamente necesaria. En mi trayectoria como capacitador, facilitador de estar en diferentes regiones de este país, con diferentes colegios, vengo llegando de Coyhaique, les quiero contar que los docentes están ávidos de saber, necesitan la información, ni siquiera conocían la circular 768, que ya dejó de existir en diciembre del año pasado, y tenemos la 812. Necesitamos colocar los documentos sobre la mesa, sobre el escritorio, que cuando yo vaya a matricular a mi hijo o a mi hija tenga acceso a esa información. Y como decía el abogado Patricio Regada, como familia yo sabré cómo enfrento esa información y cómo trabajo esa información al interior de mi núcleo familiar. Pero necesito tener esa información. Y quiero terminar diciéndole que de ustedes es una tremenda responsabilidad la que tienen. Si quieren seguir en un Chile en donde nuestros niños y adolescentes se tengan que suicidar, o si queremos seguir en un Chile en donde cobijemos, protegemos y abracemos a estos niños, niñas y adolescentes y les reconozcamos que son sujetos y sujetas de derecho. Y también quiero terminar con algo. Mientras estábamos escuchando a la audiencia, sobre todo la de ENAEL, estaba conversando con Marcela, quien estaba tremendamente afectada por lo que estaba escuchando. Y solo me dice, comparte, que escuché, pero que también lloré frente a todo lo que escuché que se dijo. Ese es el sentir de una madre que ha perdido a su hijo, producto de la incompetencia, inoperancia e indolencia de un colegio. Pero ese colegio no solamente es la estructura física, ese colegio son seres humanos, que son docentes, que son orientadores, que son inspectores, que son encargados de convivencia escolar, que destruyeron a un ser humano como José Matías y a toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés Rivera, por su exposición. Finalmente, queremos pedirle a la secretaria legislativa del Ministerio de Educación, la señora María Fernanda González, que pueda darnos a conocer también algunos insumos que seguramente el Ministerio tiene acerca de esta materia y también que haga referencia a la consulta que hizo al inicio la diputada Concha en relación a cuáles son los espacios de participación, de diálogo que se está teniendo con distintas organizaciones en torno a las políticas que tienen que ver justamente con la educación sexual. María Fernanda. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a los diputados presentes y también a Soledad y María Jesús. Bueno, nuestro subsecretario estuvo en la sesión pasada y comprometió el apoyo del Ejecutivo a este proyecto, que es un proyecto que compartimos. El ministro anunció también frente a esta misma comisión que estamos trabajando en un proyecto de ley sobre educación sexual integral. Parte de esto son las jornadas que partieron precisamente hoy, jornadas por una educación no sexista, con un enfoque preferentemente pedagógico
centrado en los estudiantes, sin perjuicio de lo cual se considera el desarrollo de 12 jornadas de aquí al año 2025, en que progresivamente se irán incorporando las comunidades educativas y naturalmente los padres y apoderados, respondiendo a la consulta de la diputada Conta. Del mismo modo, tanto en esta ley, en el trabajo que estamos haciendo para esta ley como para la Ley de Educación Sexual Integral, estamos desarrollando un amplio proceso de participación en que asimismo vamos a considerar a diversas agrupaciones de padres y apoderados de todos los sectores, de modo que el proyecto tenga un amplio respaldo y participación ciudadana. Eso, presidente. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos a abrir las consultas, los comentarios de diputados y diputadas. Me ha solicitado la palabra la diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Saludar también a los invitados, invitadas que tenemos el día de hoy. Agradecer profundamente la exposición de Patricio, de Andrés Rivera. Creo que también son muy ilustrativas de la discusión que estamos teniendo aquí. Y quiero hacerme cargo de varias cosas que se dijeron en las primeras presentaciones. O sea, quiero partir diciendo que ante los hechos que hemos visto en el último tiempo de violencia, de problemas de convivencia escolar en los colegios, si creemos que hoy día el bullying en los colegios está perfectamente regulado por las instituciones, invito a darse una vuelta por los colegios de Chile y a ver también las denuncias que las propias estudiantes han levantado la voz. Quería hacerme cargo de varias cuestiones que se dijeron respecto al proyecto. Primero, el proyecto por sí solo no, por supuesto que no va a hacerse cargo de toda la discriminación, de toda la convivencia escolar. Son medidas concretas que pueden implementarse en este momento y que pueden complementarse y que dialogan también con otras propuestas y otras medidas que también ha planteado el propio ministro en esta comisión, que hemos planteado diputadas y diputados, como por ejemplo una ley que aborde la educación sexual y afectiva. Sin duda, el proyecto de ley José Matías por sí solo no va a terminar con la situación de la convivencia escolar. Entonces por ahí se señalaba que este proyecto era incompleto, por cierto, porque esto es un problema complejo. Quiero también hacerme cargo de algunos estudios, cifras que señalaba el señor Nael. Lo que señala finalmente no se basa en estudios concluyentes, no hay un consenso en la comunidad científica, pero también hay cifras bastante alarmantes que podemos comparar para contrastar respecto a lo que se dice, y también las tasas de suicidio en la población de la niñez y adolescencia trans o LGBTI en general. Falta mucho por entender de la realidad de las personas trans como para que la comunidad científica tenga algo así como para decir que una política afirmativa es negativa o no. Creo que ahí hay también una imprecisión. En este proyecto tampoco se habla nada de terapias hormonales, creo que eso es clave decirlo, se señalaban las exposiciones y creo que ahí también hay una imprecisión, y aquí no se busca inducir con este proyecto a niños, niñas, niñas a asumir ninguna determinada identidad, sino que generar espacios seguros para que esos procesos de conformación identitaria, de acuerdo a los distintos ciclos de la vida, se vayan dando de forma adecuada, ¿no? También se hablaba en la segunda exposición de algunas discrepancias o algunas choques que habrían con alguna normativa. A mí me parece que el proyecto dialoga perfectamente con la ley sobre violencia escolar, donde se define el acoso escolar justamente como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose una situación de superioridad o de indefensión de la víctima que le provoque maltrato, humillación o temor, etcétera. Y también por la ley que tipifica el nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en una situación especial, que me parece que también se hacía alusión. Y creo que esta normativa busca especificar justamente ello. Este es un proyecto que además abre un debate más amplio para la convivencia escolar, que por cierto puede ser bastante perfeccionado, pero ahí me quiero detener cuando se habla que esto ya está regulado, y con esto no quiero alargarme mucho, que ya está regulado la situación de la convivencia escolar, del bullying, etcétera. Creo que hay que ser muy honestas también, y lo discutíamos cuando vino el ministro, que hay una normativa de convivencia escolar bastante desactualizada, y como hemos visto también y hemos conversado en esta comisión, la Superintendencia de Educación no ha dado el ancho para prevenir, investigar y sancionar estas situaciones. Además, la ley Zamudio, a la cual se hacía alusión, donde también se decía que este proyecto era innecesario, hoy día se encuentra siendo reformada en este Congreso Nacional, en segundo trámite, si es que no me equivoco, y en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces ahí hay varias imprecisiones respecto al proyecto que creo que también sería interesante ir escuchando, bueno, a los siguientes invitados e invitadas en la audiencia, y yo quería solicitar también a la comisión que efectivamente
efectivamente pudiéramos balancear quizás un poco más las invitados e invitadas en línea de que podamos tener miradas a favor y en contra del proyecto y no solamente de una mirada, ¿no? En ese sentido bueno, hay organizaciones que creo que son muy importantes para estos temas, pero lo pongo como una propuesta para la comisión. Yo pensaba en la Red Docente Feminista, en la OTD, que es una organización de derechos trans, y también la Fundación Dr. René Panoso, que justamente es una fundación que sostiene un centro educativo para jóvenes trans. Esto lo digo sin ningún ánimo de dilatar la votación y me parece muy relevante históricamente, políticamente y adecuado también con los tiempos que se vote el 17 de mayo, como se señalaba, pero sería interesante también incorporar estas miradas en este debate. Así que esa era mi intervención, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Hemos tomado nota de las solicitudes de invitados que ha hecho para considerarlo dentro de las audiencias próximas también. Diputados, diputadas, sí. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Disculpe, para precisar, ¿esta es la oportunidad para que nosotros le hagamos preguntas a los expositores o para que opinemos respecto de lo que ellos dijeron? Para ambas. Podemos opinar claro, también respecto de lo que se dijo. Claro, perfecto. Mencioné al inicio que era para hacer consulta o comentario. Perfecto. Que es siempre el espacio que se utiliza. Gracias. ¿Le doy la palabra? Sí, diputado. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, agradezco por intermedio de usted, señor presidente, a todas las personas que expusieron hoy día, muy interesante sus planteamientos y me parece además que efectivamente cumple con esta intención de hacer balanceado personas que tienen miradas distintas respecto de este proyecto de ley. Proyecto de ley que efectivamente es muy importante. Estamos jugándonos algo muy relevante aquí y concuerdo con lo que decía un diputado al comienzo de esta sesión. Esto amerita efectivamente una discusión que tome todo el tiempo que sea necesario, sin la intención, por cierto, de dilatarlo. Hay una idea de coincidir con una fecha, pero la verdad es que efectivamente el legislar para esas efemérides puede jugar en contra de hacer un mejor proyecto de ley y de escuchar también a las personas que tienen algo que decir al respecto. Bueno, agradezco las intervenciones muy interesantes, como decía recién. Me gustaría hacer algunas consultas a los invitados, si se me permite. Don Nael, usted que fue el primero que habló, usted habló en primer lugar habló de salud mental. Luego dijo que usted consideraba que este proyecto de ley era más bien sancionatorio, más que buscar educar o prevenir. Y eso creo que quedó bastante claro, pero usted habló al principio y partió hablando de salud mental. ¿Por qué usted, a qué se refiere con problemas de salud mental y cómo ve usted eso en un proyecto de ley como este? No entendí muy bien cuál era su finalidad. Sí, pero disculpe, Nael. Lo que pasa es que yo di un espacio para que los diputados hicieran consulta y pregunta y una vez que termine esa ronda yo le voy a dar la palabra a los disculpe. para que... Disculpe, señor presidente. Disculpe, sí. Está bien. Esa sería una pregunta. Después usted habló del bullying. En su caso, dado que esta norma precisamente refiere al bullying, usted habló de haber sido víctima de bullying y sería bueno si usted nos pudiera contar en su experiencia personal brevemente, en el fondo, en qué consiste, pero sobre todo cómo lo superó, o si es que lo superó, o qué pasó en su caso, dado que este proyecto justamente apunta a eso. Por último, el informe que usted refirió de canadiense, sería bueno si usted lo pudiera compartir para poder revisarlo, dado que además ha sido cuestionado. Y por último, me gustaría preguntarle al abogado don Patricio Arriagada. Usted hizo mucha referencia que uno de los problemas que buscaba con este proyecto de ley que usted en el cual usted ha trabajado, entiendo, es el informar, el permitir el acceso a la información a los apoderados, porque eso habría sido uno de los problemas en el caso puntual, ¿no es cierto?, de lo ocurrido con el joven Matías. El tema es necesaria una legislación para lograr que la ley que ya existe y que las normas y circulares que ya existen sean conocidas y aplicadas, porque mi pregunta no sería en ese caso mejor en la legislación existente hacer las modificaciones o adecuaciones para que éstas deban ser no solamente dictadas, sino que además puestas en ejecución y establecer ahí mismo las sanciones y no tener que sumar otra ley dado un caso particular además. Esas son mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Gracias a quienes han expuesto en esta comisión. Debo decir que comparto plenamente lo planteado por la diputada Schneider y sobre eso no voy a redundar. Sin embargo, aportar algunas cosas adicionales sobre las cuales me gustaría hacer énfasis.
Sobre la exposición del señor Nael Condel, yo entiendo que habla más bien desde su experiencia personal, muy respetable, por cierto. Cada uno tiene sus procesos y la forma en la cual ha ido desarrollando su identidad y definiendo su proyecto de vida. Por cierto que eso no tiene ninguna forma de ser cuestionado y yo creo que no vinimos a eso, a esta comisión. Sin embargo, intentar generalizar visiones particulares me parece que a priori no procede, digamos, ¿ya? Y lo voy a decir así de claro porque eso también es una opinión respecto de lo que él ha planteado. Entiendo y sí comparto con que existe una necesidad de abordar los temas de salud mental en niños, niñas, niñas y jóvenes. Creo que nuestra sociedad hoy día está dando cuenta de esa necesidad de manera muy clara y muy concreta. Creo que además todas las orientaciones que se han estado definiendo de parte del Ministerio de Educación reconocen esa necesidad. Y aun cuando existe una insuficiente, ¿no? Todas las medidas son insuficientes, toda vez que las clases iniciaron en el caso de este año con políticas tardías e insuficientes de un gobierno que no tenía la misma visión. Por tanto, al asumir el gobierno del presidente Boric, se toman medidas urgentes para poder abordar este problema que se suscitó desde el inicio de clases. Creo que mirando hacia el futuro está enfocado justamente a intentar resolver un tema que en la educación chilena en general se ha dejado de lado y que ha sido priorizado por lo que significa la estandarización e intentar medir la calidad de la educación a través de instrumentos que solo pueden cuantificar una realidad o intentan cuantificar una realidad que no es cuantificable, ¿no? Los contextos escolares, las condiciones de vulnerabilidad, la situación de las familias, las condiciones de aula, la desigualdad social que hoy día existe, hoy día tiene que ser abordada de manera integral si lo que necesitamos es realmente mejorar la calidad de la educación. Entonces, yo me hago cargo y planteo esta opinión porque creo que no se va justamente al fondo del asunto cuando se habla de lo que significa el respeto, de cuando se habla de que cada uno tiene derecho a hacer su vida de acuerdo a sus propias convicciones y la escuela tiene que ser un espacio que permita ese desarrollo y no al revés. Yo quisiera, junto con eso, solicitarle al señor, no me acuerdo cómo se llama, Neil Condel, si puede hacernos llegar también los estudios citados. Me gustaría conocerlos, me gustaría revisarlos. Y también quisiera agregar que creo que hay una cosa que en esta comisión hemos ido avanzando, y es que efectivamente necesitamos fortalecer a las comunidades escolares y entregar todas las herramientas que le permitan prevenir la violencia escolar y educar justamente en torno a la no discriminación de cualquier tipo. En este caso, el respeto a la identidad sexual y de género. Como decía al principio, si bien creo que nunca es suficiente, es importante que logremos fortalecer la formación docente y de los trabajadores y trabajadoras de la educación de manera continua. Necesitamos que la escuela se fortalezca con equipos multidisciplinarios para hacer la diferencia en la formación que debe existir en todas las escuelas de Chile. En todas las escuelas se debe tener el mismo acceso a la información en los derechos de niños, niñas y jóvenes, y creo que eso hoy día lamentablemente no está garantizado. Creo que este proyecto aporta en esa línea,
la modificación, y le respondo al diputado que lo consultaba, justamente es una modificación a la ley existente, el proyecto. Y por tanto, a través de esa modificación sí se garantiza el acceso a esa información, ¿ya? Así es que ahí se resuelve no es una ley distinta, digamos, es una modificación a la ley existente. Yo agradezco lo que plantea la asesora legislativa del Ministerio de Educación, porque es urgente justamente que se le dé prioridad a la educación sexual integral, y justamente los procesos de participación de padres, madres, apoderados y apoderadas en las diversas escuelas se hace fundamental, porque necesitamos que como parte de la comunidad escolar también sean parte del proceso educativo. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. ¿Algún otro diputado o diputada? Si no, les damos la última posibilidad a los invitados y la invitada para que puedan referirse o hacerse cargo de algunos comentarios que han hecho los parlamentarios. No sé si alguno de los invitados quiere tomar la palabra. Diputada Serrano. Diputada Serrano, y después... Perfecto, ahí Daniela me está pidiendo la palabra. Diputada Serrano. Por su intermedio, señor presidente, solamente me gustaría hacer una pregunta que es bastante breve a una expositora y un expositor en particular, los primeros que pusieron. Principalmente lo que se ha argumentado en el caso de señor Nael Condel sobre no hacernos cargo en materia de educación, y principalmente la responsabilidad que nosotros y nosotras tenemos como autoridades responsables de la educación pública en nuestro país, es que esto solo se aborda a través de la salud mental y no se aborda desde las comunidades educativas. Entonces me gustaría también entender muy bien cuál es el argumento, porque se ha explicitado principalmente que esto es un problema multifactorial, entonces que debiésemos abordarlo por el tema de salud pública, me imagino, salud mental, pero no tocar hoy día las comunidades educativas, entendiendo que en las comunidades educativas nosotros también atacamos uno de estos problemas que claramente es multifactorial. Entonces me gustaría saber por qué se insiste tanto en esa argumentación, porque me parece más una acción de poder inhibir a esta Comisión de Educación en tomar cartas en el asunto. Y respecto a lo que exponía Daniela, tengo algunas consultas de por qué se habla tanto de la judicialización y por qué se habla tanto de la figura de la jueza en particular, cuando acá lo que nosotros y nosotras estamos viendo es primero atribuirle la responsabilidad que tiene hoy día el poder, no darle un enfoque punitivista a esta modificación. Entonces creo que estamos quizás hablando de una modificación que es distinta, no entendí muy bien la argumentación, entonces me gustaría que pudiese ser mucho más explícito en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Serrano. Entonces comenzamos a darle la palabra a los invitados antes de finalizar la sesión. Me había pedido la palabra Daniela Constantino, luego le voy a dar la palabra a Nael Condel y posteriormente a Andrés Rivera. Y también me pidió la palabra don Patricio Arriagada. En ese orden, por favor. Daniela. Muchas gracias, presidente. Sobre la intervención de la diputada Serrano, me parece que se confundió, porque yo en ningún momento en mi exposición hablé sobre la figura del juez o sobre la judicialización. Mi postura fue más bien sobre la inconstitucionalidad del proyecto de ley y sobre por qué es innecesario, pero si quieren les puedo remitir mi exposición para que la puedan leer y tener certeza sobre lo que dije. Segundo, quería hacerme cargo de la intervención de la diputada Schneider. Ella dijo dos cosas que me parecen muy importantes y muy relevantes que hay que aclarar. La primera, ella señala que este proyecto de ley sí sería necesario por el caso de bullying y de violencia extrema que se está viviendo a lo largo de los colegios en Chile, e invita a visitarlos para darse cuenta de esto, y habla de que la normativa actual que está vigente en la materia está desactualizada. Sin embargo, me parece muy importante aclarar este punto y
en honor a la verdad, corregir lo que la diputada acaba de decir, porque la normativa en la materia que yo señalé expresamente en mi exposición, que en este caso es la ley 21.430 sobre garantías de los derechos de la niñez, fue promulgada el 6 de marzo del 2022. Es decir, esta normativa no tiene ni 2 meses de vigencia. Es más, ni siquiera se ha terminado de implementar. Por lo tanto, me parece muy importante aclarar este punto en donde nosotros señalamos que este tema del bullying y el acoso escolar ya se encuentra regulado y sancionado por la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez y por lo tanto este proyecto de ley vendría a ser innecesario porque surge después de que esta ley ha sido promulgada y vuelvo a reiterar, no tiene ni más de 2 meses de existencia, por lo que es una normativa plenamente actualizada. No creo que haya otra más actualizada en la materia. Segundo, y lo último, con esto termino, la diputada señala que el proyecto de ley José Matías convive perfectamente con otras normativas y para esto menciona la ley sobre violencia escolar y la ley que tipifica el nuevo delito de maltrato. Sin embargo, también ahí me parece muy importante aclarar y recalcar que lo que yo dije no es que este proyecto de ley no conviva con estas leyes, sino que yo expresamente señalé las normativas de rango constitucional, o sea, no cualquier ley, de rango constitucional que entran en conflicto con el presente proyecto de ley y que por tanto hacen que este proyecto de ley sea inconstitucional, como por ejemplo el hecho de que el delito penal que aquí se trata de tipificar es una ley en blanco, porque no se sanciona expresamente una conducta, no se define ni tampoco se hace mención expresa a la pena que se tendría. Entonces, eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. A continuación, Nael Condel. Ya. Agradezco por su intermedio, presidente, el poder responder a algunas cosas. Primero, un tema sobre que quería aclarar. Primero, no fue un Nael, estudio de... disculpe que le interrumpa. Sí. Lo que pasa es que por el tiempo y por las otras 2 intervenciones son máximo 5 minutos. ¿Ya? Ya, entonces voy a intentar hablar rápido. Así que, perdón. Primero, los estudios que me pidieron, si me pueden enviar un correo para poder reenviarlos para que tengan conocimiento y los tengan y puedan estudiarlos, que son estudios bastante recientes, la verdad. No fue un estudio de hace 20 años, sino que fue un seguimiento de hace 20 años hecho en un país donde hay legislación respecto a los temas de identidad de género de hace 52 años. No estamos hablando de Chile, estamos hablando de Suecia. Quería aclarar ese tema. Segundo, las tasas de suicidio de los países más desarrollados se mantiene dentro del 40%. Y estoy hablando, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si fuera tan así como que solamente por discriminación social las personas trans tienen estas tasas de suicidio tan altas, entonces los países desarrollados, donde ya hay leyes hace más de 20, 30 años que favorecen a las personas trans y de identidad de género, estas tasas deberían bajar, pero no es así. Así que por eso es que se están haciendo las investigaciones desde el 2019 en adelante respecto a lo que tiene que ver del por qué se están dando y se mantienen las tasas de suicidio tan altas. En este caso estamos hablando de países como Suecia, Finlandia, Suiza, Noruega, Inglaterra, también Francia y Estados Unidos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que ahí es donde yo pongo el énfasis con respecto al tema de la salud mental. Por eso es tan importante el que se puedan implementar tanto no solamente en la red de salud como tal, a nivel de país completo, sino que también, ojalá, en lo posible, que ahí intervenga un poco con lo que me preguntó o dijo la diputada, respecto a que no es que anular o dejar como desestimativo la labor de esta comisión, sino que en lo posible que tengan consideración en poder implementar lo que es un buen desarrollo o como ustedes estimen conveniente, la implementación de salud mental dentro de los establecimientos educativos, que se puede implementar tanto para los estudiantes como para todas las personas involucradas en el sistema educativo. Así que en ningún caso mi intención es como desestimar la labor que ustedes realizan. ¿Ya? ¿Qué más me dijeron? Una cosa, el sexo al nacer no se asigna, sino que se constata. No me gusta que
se utilice mal en ese sentido la palabra. Es un tema mío, no es nada más allá importante. Lo otro que me preguntaron es, efectivamente, no hay que generalizar en base a mi experiencia personal. Es correcto, yo no estoy generalizando en base a mi propia experiencia, sino que también a todo lo que he estudiado respecto a lo que los demás países que ya vienen de vuelta respecto a lo que es salud mental e implementación de cualquier tipo de legislación o cualquier tipo de métodos utilizados en menores de edad con respecto a la identidad de género. ¿Ya? Todo lo que yo explico o digo no lo hago en base netamente a mi experiencia personal, sino que también a todos los estudios que he realizado al respecto. ¿Ya? Eso, y con respecto al bullying que sufrí, que creo que eso fue como lo otro que me dijeron. Bueno, en la época que yo estuve en el colegio, no se hablaba mucho de todas estas cosas. El bullying era parte por eso creo tan importante el tema de la educación. O sea, el método finlandés Kiva va directamente relacionado a eso. De hecho, desde su implementación disminuyó en un 80% el bullying escolar y el otro 20% disminuyó el grado del bullying. O sea, la gravedad de todas estas situaciones fue bajando en ese 20% que no eliminó completamente el bullying escolar. Por eso considero que ustedes como comitiva podrían estudiar este método finlandés, porque ha demostrado su real eficiencia en la disminución del bullying escolar, para que no vuelvan a ocurrir lamentables sucesos como lo que le ocurrió lamentablemente a José Matías. O sea, eso es algo que no puede seguir ocurriendo. Estoy absolutamente de acuerdo. No puede seguir pasando que nuestros menores se suiciden por cualquiera de las causales que puedan tener en sus vidas. O sea, a eso voy con que la salud mental es tan importante, porque una salud mental buena en el momento adecuado disminuye enormemente la posibilidad de que una persona considere en su vida el suicidio, y también disminuye los casos de autolesiones, depresión, ansiedad, crisis de pánico, angustias y las múltiples padecimientos psicológicos que una persona y sobre todo menores pueden sufrir. Eso, muchísimas Muchas gracias, Anael. Le damos la palabra entonces a don Andrés Rivera. Muchísimas gracias. Bueno, en esta medida de aclarar, vuelvo a insistir en algo y lo voy a seguir manteniendo. Hace 20 años atrás los parámetros con los cuales se empezaron a hacer investigaciones sobre este tema eran parámetros estereotipados que determinaban desde el color de la ropa que uno usaba, y de ahí en adelante se empezó a investigar. Por lo tanto, si bien es cierto, son países que llevan 52 años, pero hace bastante años atrás la mujer no podía votar, por ejemplo, y hoy día sí puede votar. Tenemos que tener eso, ¿no? Hemos logrado evolucionar. Son otros los parámetros con los cuales hoy en día se está acompañando procesos. Recordemos que hace 20 años atrás se diagnosticaban a quien éramos trans, y estábamos considerados también dentro del CIE anterior, del CIE-10, como una patología psiquiátrica, ¿no? Hoy en día no estamos considerados en esa patología. Entonces es bueno ir evolucionando, ayuda como seres humanos también el ir evolucionando. Ante la pregunta, ¿es necesario este proyecto de ley? José Matías, la respuesta. Así de simple. Mientras en los colegios se sigue ignorando el acceso a la información, y se los digo porque créanme, he recorrido casi todas las regiones, he capacitado a muchísimos docentes, he hecho infinidad de conversatorios, no saben, no manejan la información. No tienen idea de la existencia de la circular, no conocían ni siquiera la anterior, la 768, menos esta de diciembre. Viajo en 2 semanas más a una región a trabajar y formar monitores, docentes,
que van a ser monitores y que van a ser referentes en esta temática en cada colegio de esa región, porque vieron la necesidad que había de prepararse sobre el tema y tener herramientas. Porque las mismas capacitaciones o conversaciones con los docentes reconocen que no tienen herramientas, reconocen su ignorancia frente al tema, reconocen en un colegio, en la puerta del baño de docentes había un letrero que decía, por supuesto de hombres, porque está clasificado de hombres y mujeres, había un letrero que decía, no somos muchos, pero somos machos. Y no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de ahora. Hoy en día nos encontramos con esas realidades. ¿Es necesario un proyecto de ley? Por supuesto. ¿Cuántos más deben morir o cuántas más deben morir para entender que necesitamos legislar sobre este tema? Y no solamente eso, el desafío es aún mayor. ¿Por qué no incorporar una indicación a ese proyecto de ley que diga que las universidades tienen que tener la responsabilidad ética, profesional y moral en la formación de sus profesionales? Yo estoy en la carrera de medicina en la Universidad Diego Portales y estoy en pedagogía. Desde el análisis de las diversidades corporales de lo que somos las personas trans y la dignidad en el trato, hasta tratar de entregarles a los estudiantes de primer año de pedagogía básica y pedagogía en inglés herramientas. Porque no pueden repetirse historias como la de Daniel, como la de Génesis, como la de Fernanda, como la de José Matías. La experiencia me dice que en la medida que coloquemos los temas sobre la mesa, no les tenemos miedo, les perdemos el miedo. La dinámica hoy en día en los colegios es capacitación docentes, conversatorio con estudiantes, conversatorio con apoderados. Y créanme, esos colegios han crecido. Esos apoderados y apoderadas han crecido. Es más, al principio molestos y molestas porque tocábamos esos temas, terminaban agradeciendo, porque sus hijos eran capaces de conversar y decir y expresar que tenían miedo de decirle a su madre o a su padre a quién le gustaba o cómo se sentían. Y cuando uno empieza a buscar respuestas en otro lado y empiezas a buscar respuestas en internet, no necesariamente son las mejores. Lo mejor es que sea uno como padre y como madre y como familia quienes se conversen estos temas, pero para eso yo también debo tener herramientas como padre o madre. Esta es una necesidad, pero también es la posibilidad de que protejamos y realmente seamos garantes de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes trans. Yo a los 4 años dije que era Andrés, 4 años, y tengo 58 años. Viví 38 años como María Georgina, porque no me atreví. No tuve la valentía que hoy han tenido y siguen teniendo niños y niñas. Y decidí postergarme. Y cuando esta sociedad me convenció que yo era una basura, también vi como salida al suicidio. No podemos seguir permitiendo eso. No podemos seguir permitiendo que nuestros niños y niñas y adolescentes vean en el suicidio una posibilidad de salida al sufrimiento, a la invisibilización, al dolor, a la discriminación, al bullying. No podemos permitirlo. Y ustedes tienen la posibilidad de cortar ese ciclo benigno, dañino y tremendamente humillante para quienes somos trans. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Rivera. Finalmente le damos la palabra también hasta por 5 minutos a don Patricio Arriagada. Gracias, señor presidente. Frente a la consulta, a la pregunta respecto a la necesidad de este proyecto y que al parecer todo estaría ya establecido en alguna ley, en algún cuerpo normativo, si fuera así, José Matías estaría vivo. Tan simple como eso. Si las disposiciones, la normativa educacional se cumpliera, muchos José Matías estarían vivos. No estaríamos hablando de esto. Lo que se intenta es, lo que se pretende en realidad, es que la familia, dentro de su grupo familiar, con acceso a la información, defina qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar esta situación, a qué tengo derecho.
lo dijo Andrés Rivera, los colegios no saben. Y lamentablemente acá en el caso específico del establecimiento educacional en cuestión, el Liceo Sagrado Corazón, lo horrible fue de que se hizo una capacitación con visión binaria, contradiciendo abiertamente las orientaciones que había dado el Ministerio de Educación. Esa fue la orientación que se le dio. Se habla de ideología, término peyorativo, teoría de género, no es ideología. Acá no se pretende imponer, sino solo recuperar dignidad. Dignidad. Dios, para aquellos que son católicos o creyentes, Dios no creó un hombre y una mujer, Dios creó una persona. Luego, esa persona será hombre o mujer o lo que su identificación o su identidad le defina. Y en su camino debe ser respetado. Si en ese camino no está dañando a terceros, es también ello expresión de su libertad. La libertad de ser quien quiero ser, quien realmente me siento. Y esa libertad debe ser respetada. Es dignidad lo que se está pidiendo. Restauremos la dignidad de los niños. Perdámosles el miedo de que esta información la manejen los establecimientos. Que lo manejen sobre todo los padres. Cuando tenemos padres empoderados, protectores de sus hijos, no tenemos José Matías. Cuando se le permite a esos padres el acceso a la información, porque lo que se presume conocido, señores, es la ley, no las circulares. Las circulares son de carácter obligatorio a las instrucciones desde la superintendencia hacia el sostenedor. El sostenedor debe dar cumplimiento a la normativa educacional. Y ahí es donde se entrampan las cosas y finalmente o se da una visión sesgada o simplemente no se entrega la información, porque este es un problema eventualmente para el establecimiento poder enfrentar cosas tan banales, que fue lo que yo escuché cuando se tramitó la ley de identidad de género. ¿Qué baño van a ocupar los niños? Ese fue el tenor de la discusión que se hacía a través de radio, a través de foro, el tema del baño. Acá no es baño, acá es dignidad. No se está pidiendo derechos, se está pidiendo restablecer los derechos. No soy menos persona por no ser cisgénero. Por lo tanto, si existiera la legislación, si esa legislación fuera aplicable, si los padres tuvieran acceso a esa información, si fuera tan conocida, en verdad, José Matías estaría vivo, estaría aquí entre nosotros. Y miles de niños. No puede ser posible de que un joven trans tenga una expectativa de vida tan baja, que no pueda llegar a viejo, que no pueda ser una abuela, que no pueda ser un abuelo. Cuando vamos a discutir además temas de previsionales, ellos no saben de ello, porque en verdad no llegan, mueren jóvenes. En realidad los matamos nosotros, los heteros. Entonces hay que hacernos cargo, y esta es una buena forma, sin entregarle, repito, sin entregarle a un tercero, sin entregarle al Estado la supervigilancia, sino que garantizamos el acceso a la información, que la información llegue a los padres, que sea los padres con esa información compararán su reglamento interno, su reglamento de convivencia y verán, oye, acá hay algo que es disonante. Dígame, señor presidente. Estamos en la hora ya. Sí, se agradece, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Patricio. Y bueno, antes de terminar me había solicitado la palabra la diputada Schneider y la diputada Concha. Le pido a ambas que sean, ojalá breves en su intervención para poder dar término. Vamos a prorrogar porque ya son las 5. ¿Hay acuerdo para prorrogar 5 o 10 minutos? ¿Sí? Diputada Schneider y diputada Concha. Sí, muchas gracias. Yo solo quería aclarar algo que decía la segunda invitada, me parece. Yo no me refería a la Ley de Garantías de la Niñez cuando hablaba de normativa desactualizada, sino a los planes en materia de convivencia escolar, afectividad y, por cierto, educación sexual, que hace tiempo, digamos, requieren una revisión porque no dan el ancho.
independiente de cuándo hayan sido dictados. No están dando el ancho porque tenemos estos problemas en las escuelas. Yo solo quería cerrar diciendo que este proyecto por sí solo no se hace cargo de toda esta situación de la convivencia escolar, del bullying, ni la discriminación hacia estudiantes trans. Pero es necesario, sí, porque es necesario dar diversos pasos desde distintas materias para abordar una situación que tenemos de enfrente. Por cierto, también la educación sexual integral, por cierto, en materia curricular, de práctica, el método finlandés que señalaban a él, también muy interesante, pero si no nos atrevemos a dar ningún paso en esa dirección, bueno, no vamos a abordar nunca la situación. Así que, por cierto, que este proyecto me parece necesario. Muchas gracias. Diputada Concha. Súper breve, señor presidente. Creo que, bueno, hemos escuchado diferentes intervenciones. Creo que claramente, como lo mencionó, lo manifestó acá la diputada recién, creo que no alcanza a abarcar todas las situaciones que hoy día, no, porque no solo apuntamos, claro, acá estamos tomando un caso específico para hablar sobre un tema específico, pero creo que hoy día hay que visibilizar también los otros casos de violencia escolar, de bullying, y que al final nosotros estamos llegando tarde, como alguien también lo mencionó en su exposición, y por eso, por su intermedio, presidente, me gustaría, a base de que a raíz de los mismos temas, ya hay chicos fallecidos. La semana pasada la diputada Carla Morales expuso acerca de un chico de 16 años que se suicidó en su colegio, que posteriormente murió en el hospital, ¿verdad? Creo que hay mucho más que abarcar y por eso, vuelvo a decir, por su intermedio, presidente, me gustaría que podamos solicitar que el presente proyecto se pueda abarcar también todo lo otro de estudiantes, aprovechando la instancia ya que estamos defendiendo, ¿cierto? Algo que es tan relevante y sensible como que evitemos la muerte de alguien más cuando es discriminado. Entonces, que no solo se abarquen parte de los trans que estamos mencionando, sino que también, no sé, los chicos, las personas con altamente sensibles, ¿cierto? O no sé, otros temas que son importantes también poder defenderlo y no lleguemos tarde para que alguien más se suicide y no hagamos nada. Eso, señor presidente. Gracias, diputada Concha. Diputado Borges. Sí, presidente, yo de este tema no tengo ninguna consulta. Lo que sí quiero, por su intermedio, en algún momento en una sesión de la comisión solicité si teníamos un catastro de cómo estaban los establecimientos educacionales a nivel país para enfrentar la pandemia. Sé que el ministro en su momento, cuando vino acá, nos planteó que no tenían ese catastro, pero me gustaría saber, y de más acotado, saber en qué situación se encuentran jardines infantiles de la Junji, especialmente en la región de los lagos o en todo el país, la situación de los que están sin terminar, presidente. Por favor. Bien, diputado. Igual por un tema procedimental les pido que cuando hagamos este tipo de solicitudes lo hagamos en puntos varios, ¿ya? Para que lleguemos a la hora y tomemos un acuerdo como comisión y oficiemos al Ministerio de Educación para pedir este tipo de información. De todos modos, tomamos nota, diputado, de lo requerido. Bien, agradecemos entonces a los y la invitada de esta sesión, por supuesto también a los parlamentarios y parlamentarias, a la representante del Ministerio de Educación, y a Soledad y a María Jesús por su colaboración. Y sin otro particular, damos por terminada la sesión.